Hola profesores, compañeros. Esta es la presentación de mi portafolio de dibujo geométrico. Este es mi portafolio y esta es mi carátula. El curso Dibujo Geométrico, estudiante Radharani Govinda Zamora Coveñas del código 181159, Universidad Diego Quispetito, y estamos en el semestre 2021-2. Introducción al estudio de la forma. En este periodo estuvimos recién en la introducción de lo que sería en un futuro la comprensión más a fondo sobre el dibujo geométrico. El cerebro, como parte de sus funciones, acopia, ordena, procesa e identifica estímulos nerviosos en forma de impulso nervioso. Los traduce para su comprensión y reconocimiento del entorno del individuo. Uno de los más misteriosos, rápidos y vitales es la capacidad de interpretar y reconocer formas. Hay nodos, que nodos vendrían a ser parte del sistema óptico, ya nodos de neuronas que detectan líneas, nodos que detectan círculos. En el proceso de agrupación de información del exterior, estas son las que más destacan, las que le dan sentido al estímulo percibido. Los tres grupos principales son los puntos, las líneas y las figuras. El punto es el átomo de la visualidad. Átomo, traducido o de la manera en la que se comprende, es la unidad indivisible. Dos puntos paralelos generan tensión. A partir de tres puntos seguidos, comienza a generar una línea o una figura. Todo esto, la tensión, la línea y la figura, lo genera el cerebro, ya que gráficamente no están ahí. No hay una línea, no hay tensión, ya que gráficamente no están, pero los asociamos con naturalidad y rapidez, de acuerdo a cómo el punto esté dispuesto en el espacio. Claro, tres puntos podrían generarse un triángulo isósceles, equilátero, etc. Pero si por ejemplo están muy separados no los veríamos, así como los tres puntos seguidos. Si su disposición están muy separadas, no se crearía no se comenzaría a crear una línea. Y si los dos puntos paralelos están lo suficientemente lejos, ya no habría tensión. Un ejemplo claro y constante en nuestras vidas de que un punto es el átomo de la visualidad son los aparatos audiovisuales. Desde los inicios de la fotografía, el celuloide funciona generando imágenes mediante de millones de cristales metálicos que reaccionan químicamente a la luz. Este fenómeno no quedó solo en la fotografía, también en las pantallas de televisión antiguas. Las pantallas, hasta el momento, funcionan con píxeles, que contienen píxeles de color más pequeños. Esto es un píxel. Esto. A ver, un lapicito. Esto es un píxel. Esto es un píxel. Pero aún así contienen píxeles más pequeños que contienen el color. Con la suficiente luminosidad, intensidad y agrupación forman colores compuestos, movimiento, etc. Pero en sí no dejan de ser puntos, no dejan de ser puntos de color. Siguen ahí, siguen existiendo, siguen evolucionando. Así comenzaron y así son los LEDs, las pantallas LED y los píxeles LED en este momento. Y aquí vemos una evolución de los píxeles en la tecnología. Tenemos un ejemplo claro de esto en la pintura, con las obras de movimiento puntillista a finales del siglo XIX, con Seurat, por ejemplo, en el que con unidades de color individuales comenzamos a componer formas complejas y matices de color. Cuando formamos tensión con dos puntos, tenemos la idea clara de cómo inicia y termina una línea, ya que después de todo la línea es un punto.
punto en movimiento. Y así pasamos con el tema de la línea. El movimiento es la característica principal de la línea. Depende de su forma, dirección, tensión, color, grosor y regularidad para comunicar diferentes mensajes. Tendrá diferentes impactos psicológicos. La combinación de diferentes líneas transmiten mensajes o contenidos específicos como la caligrafía o como gráficas simples. Acá tenemos un ejemplo, un lapicito, sobre la evolución de la caligrafía y el uso de la línea. Si nos damos cuenta, esta es una evolución bastante razonable de cómo el idioma latín comenzó a formarse, y recordemos de que el idioma latín es la base de los idiomas latinos, en los que también está el castellano. El castellano es la mezcla de el idioma greco-romano, romano, latín y y luego terminamos integrando a nuestro idioma también palabras, por ejemplo, del árabe, y también sus iconos, claro, pero ese es otro tema. Entonces acá vemos un clásico ejemplo de cómo la línea en la antigüedad dio origen a lo que en un futuro sería parte de nuestro idioma. A partir de aquí ya comenzamos a notar que estos iconos se nos hacen cada vez más familiares, hasta que terminamos en el idioma en el que nosotros escribimos. Y luego entramos en el tema de la dirección de las líneas y su impacto psicológico. Por ejemplo, la línea horizontal es la que vemos a lo lejos en un paisaje y divide el espacio en dos. Bueno, si es que lo viéramos así, el horizontal sería este, y vemos de que el espacio está dividido en dos, pero en el paisaje específicamente el horizonte es el que divide el cielo de la tierra. Componer una línea con una línea horizontal y darle el significado deseado solo depende de qué altura se encuentre la composición. Por ejemplo, para una sensación de claustro, la línea horizontal debe estar muy arriba, y si componemos con el horizonte bajo, le damos un respiro y sensación de sentirse pacífico. En este caso, por ejemplo, yo compuse mal. Pensé que tendría mucho más contenido en mi resumen, así que le di mucho respiro hacia abajo, lo que hace que el peso esté muy arriba, y eso es un error compositivo. Todo debía de haber estado un poco más abajo. Inclusive mi ejemplo de la caligrafía debió de haber estado más abajo, y así tener un equilibrio. Pero si, por ejemplo, volteáramos la cámara, veríamos el efecto que tiene la línea horizontal abajo y el respiro que se da. Este respiro vendría a ser el cielo, ya que está de un color más claro, y la caligrafía vendría a ser la tierra, ya que está más oscura. Entonces aquí vemos de que tenemos un respiro. Obviamente obviando esto, ¿no? Las líneas verticales tienden a parar la mirada, ya que como leemos de izquierda a derecha, esta lectura natural se ve interrumpida por esta línea que causa inestabilidad y falta de confort. Ups. Error. Así es mejor. Líneas diagonales.
Nuestro cerebro tiene receptores específicos para él. Cuando vemos una diagonal, en realidad los grupos... nuestro cerebro no tiene receptores específicos para él. Se refiere a los nodos neuronales. Como vemos, una diagonal en realidad... Cuando vemos una diagonal, en realidad los grupos de sensores de líneas verticales y grupos de sensores de líneas horizontales se estimulan simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Estas líneas demandan atención al punto en el que termina, ¿no? Por ejemplo, en una calle, cierran la composición y hacen que se centre, ya que todas las líneas están yendo hacia una dirección, hace que te centres en un espacio en específico. Suele ser común en el paisaje urbano, donde el punto focal está al final de la línea diagonal o un grupo de líneas diagonales, ya que nuestro cerebro recorre esta línea siguiendo su dirección. Un poco difícil de leer porque no tenemos nodos para que nuestro cerebro lo capte de mejor manera. Chiste. Yeah. Las líneas curvas. Depende de su grosor, pueden transmitir un mensaje de delicadeza, seguridad y confianza, como James Victor, un ejemplo pictórico. O sea, Victor hacía unas caricaturas muy afables, muy infantiles, ¿no? En el que las líneas eran curvas y muy gruesas, lo que generaba una sensación de confort, ¿no? Bueno, formas geométricas. Son formas sin profundidad que traduce el contorno de un objeto o composiciones. Su significado o mensaje depende de su forma. Y aquí tenemos los triángulos. Son formas dinámicas y comunicativas. Los equiláteros, o sea, los que tienen una estabilidad, pirámides, transmiten serenidad y como tiene una base estable, evoca estabilidad y dinamismo. Los paralelogramos, como cuadrados y rectángulos, evocan firmeza y estructura de orden. Los círculos son fuertes dentro de una composición. Si hay algo adentro, fuerza su atención dentro de ella. Son símbolos de eternidad y del tiempo. Tradicionalmente se les ven de esa manera. Bueno, pasando a otro tema, y en un ejemplo sobre el punto y el puntillismo, realicé el siguiente tema, que vendría a ser puntillismo, monocromía, secuencia, o sea, líneas y saturación, en el que hice un punto, distribuí diferentes puntos dentro de lo que yo consideraba ordenado y geométrico, y a partir de ahí comencé a componer con diversos puntos. Esta obviamente es una composición radial en el que el fondo simplemente es para generar ¿cómo se dice? Generar una integración del formato y el diseño, en el que aproveché que el punto agrupado, el punto secuencia, el punto puede agruparse, así que forma saturación, y el punto seguido puede generar una secuencia creando líneas. Yo no usé líneas para que nuestro cerebro aún así puede interpretar que los tiene. Sí están ahí. Y bueno, eso es todo por el momento. Lamentablemente se termina aquí. Y aquí termina mi presentación.
Muchísimas gracias.